obstruyendo no, está agarrando lo que es el nervio ciático, puede ser por una lesión en la médula espinal. También se lesiona el nervio ciático cuando hay reemplazo de la cadera, reemplazo de la rodilla, y muchas veces cuando hay también lo que es el nervio peroneo. Sí, estoy bien. El peroneo. ¿Qué marcha es esa? ¿Equina? Sí, la marcha equina, doctor. Hazme la marcha equina, a ver. Ya. ¿Se ve, doctor? No, se ve, no se ve tus pies. A ver, un ratito. Hola, Pamela, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor. Senia, ¿cómo estás? Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. No te veo, Senia, desapareciste. ¿Ya está? No sé si Adriana, se ve, no se ve. tienes que bajar más. A ver. Aquí. Y con esto. Ahora sí se ve, creo que sí, ahora sí se ve. Se ve, sí, más o menos. A ver, ¿cómo es la equina? Ya. Eso nomás. Tiene que, bueno, el paciente como que cogía y lo que hace es levantar su pierna, ¿no? Porque no puede lo que es el movimiento del nervio ciático, entonces lo que hace es caminar y es como que medio cojito. Se nota siempre en la cadera como su pierna tiene que hacer así. La lleva la pierna, la arrastra. Hacia adelante. Sí. Ya. Está bien, Adriana. Bien. Juan Pablo, Juan Pablo. Sí, doctor. Vamos a tomar lista rapidingo, ¿ya? Ya. Juan Pablo Herbas está. Ayer no estaba. Ahora está. Mónica Hinojosa. Mónica. Presente, doctor. Bien. Doctor, presente. Belén Medina. Ayer no estaba tampoco, Belén. No está. Igual es como no está, pues hay que puntuar. Pamela Carrasco. Presente, doctor. Estabas. Sí. Vallejos Freddy. Ya no, ya está. Analía Castillo. Aquí, doctor, presente. Analía, ¿cómo estás? Bien, doctor, gracias. Daniela Morales. Presente, doctor, aquí estoy. Bien. Rocío Condori. Presente, doctor, aquí estoy. Apareciste, Rocío. Ya. Delia Condori. Presente, doctor. Delia. Maribel Condori. Presente, doctor, aquí. Hola Maribel, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor. Adriana Crespo está también. Juan Pablo García. Presente, doctor. Aquí estoy. Hola, Juan Pablo. Senia, ¿está? Sí, doctor. Hola, Senia. Jesús Suaznavar. Presente, doctor, aquí. Hola, Jesús. Rosa López. Presente, doctor.
Aquí. Rosa, ahí estás. Ya, una cosita antes de que Juan Pablo comience, quiero preguntarles una cosa. Ya. Les han contado que ustedes tienen que dar seminario, ¿no? Sí. Sí, ¿Sí? Está en la programación. ¿O alguien de ustedes no sabe? ¿Sí? ¿No les han pasado ninguna información de eso? Sí, doctor, nos ha pasado. ¿Saben por qué les digo? Porque a mí no me gustan las cosas hacerlas a último momento. ¿Ya? Entonces, aquí tengo, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Lo estoy buscando. Doctor, Sí. según el cronograma que enviaron a mi grupo, al grupo 1J le toca en septiembre. Claro, en septiembre. El 17 de septiembre. ¿Qué tema? A ver. Anemias y erositrosis. Eritrocitosis. Eritrocitosis. Eso es conmigo. ¿Ya? El 1J. ¿Y el 14? El 14 le toca púrpuras y hemostasia. ¿Ve? Entonces les toca conmigo también, ¿no? En septiembre. Entonces, yo tenía por aquí, pero no lo encuentro. ¿En qué fecha de septiembre es 1J? El 17 de septiembre, doctor. 09. ¿Es sí. Anemias? Anemias y erositrosis. Eritrocitosis. Y eritrocitosis. ¿Y el 14? El 14 es el 24 de septiembre y le toca púrpuras y hemostasia. El 24 de septiembre, el día de mi pueblo. Escucha, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, entonces, saben lo siguiente, ¿ya? A mí no me gusta estar preparando, que estén preparando ustedes sus seminarios con una semana de anticipación, ¿ya? Y por eso yo les voy a ir cobrando a los dos grupos. En cada grupo hemos nombrado una coordinadora. ¿Quién es la coordinadora del 1J? Yo, doctor. Adriana, ¿no? Adriana. Y del 14 es Belén, ¿no? ¿Está Belén por ahí? Ya. Muy bien. Entonces, lo que necesito es que comiencen a preparar su seminario bajo la coordinación el 1J de Adriana y bajo la coordinación el 14 de Belén. ¿Ya? ¿Listo? Eso quiere decir que son las responsables de organizar todo. O sea, en cada grupo hay 7 u 8, ¿ya? Los 8 trabajan o los 7 trabajan. Aquí no le vamos a decir a los dos Juan Pablos, los dos Juan Pablos van a ser los que van a presentar y nadie más. No, todos participan, todos trabajan, ¿ya? Y por eso yo les voy a cobrar a Adriana o a Belén, les voy a cobrar y les voy a decir qué ha hecho
¿Qué ha hecho Pamela en este seminario? Aunque me diga, Pamela ha sido la ratón de biblioteca, ha conseguido todos los datos, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero tiene que tener una función, ¿ya? Y en la presentación, todos, es como hacer un libreto para una obra teatral, ¿ya? Entonces, yo les voy a ir cobrando, más bien que vayan vayan tratando de, por ejemplo, ya les estoy comunicando ahora, ya para el sábado, por ejemplo, ya pueden tener ya toda la programación hecha y haber comunicado a sus compañeros qué van a hacer, etcétera, etcétera. ¿Ya? Tiene mucho mérito tanto la que coordina como la que presenta o la que simplemente ha hecho el diseño de los trajes con los cuales se van a presentar. ¿Me entienden? Por decir. ¿Ya? Entonces, aquí, como les digo, se califica en los seminarios, se califica hasta la forma de hablar, ¿no? Hasta la forma de pararse, hasta la forma de presentarse, ¿no? No es ponerse un mandil y ponerse adelante y listo, y comenzar a hablar como loro. ¿Ya? Entonces, Adrián y Belén, les pido que empiecen a trabajar con eso. Y Adriana y Belén, si hay alguien que no quiere hacer el trabajo en el seminario, algo, me lo dicen, con toda confianza. Confianza que me tienen y confianza que yo les tengo a ustedes. Dos, me dicen aquí, Juan Pérez no quiere trabajar, doctor. Listo, suficientes. ¿Ya? Entonces, lo ideal sería no esperar que que Belén y Adriana estén ofreciendo, rogando, ya pues Panchita, házmelo esto, ya pues Juanita, házmelo esto tienes que hacer nada. Sino cada una de ustedes van donde sus coordinadores y les dicen qué debo hacer, en qué puedo colaborar. ¿Listo? Mis aptitudes son de que soy excelente en memoria. Del 100% me olvido el 0,001%. Por lo tanto, quiero colaborar con mi memoria, que es poderosa. Muy bien. Y me pongo a disposición. ¿Ya? ¿Listo? O yo tengo mejor presencia que la Juanita Pérez, ¿ya? Y quiero hablar más tiempo en el seminario, etcétera, ¿no? Y ahí las coordinadoras van a estar haciendo, es como hacer un libreto, ¿ya? Y en el libreto, la que hable al comienzo tiene que saber el gesto de los demás. Y los demás tienen que saber toda la presentación. ¿Ya? Porque ha ocurrido algunas veces en los seminarios en que, por ejemplo, un año a la principal que tenía que hablar ahí, que tenía que hacer la presentación y comenzar a hablar, ya antes de llegar, tal vez por el estrés, le vino una migraña de esas tremendas, ¿ya? Y me llama 5 minutos antes llorando y me dice, no puedo, doctor, estoy con una migraña, estoy mirando a cuadritos y con lucecitas y todo. No puedo hacer, ¿qué puedo hacer? Les digo a su grupo y la coordinadora de su grupo me dice, doctor, no se preocupe, aquí tenemos siempre un reemplazante. ¿Ya? Y le dijo así, señaló, tú vas a empezar el tema la parte de esta nuestra compañera, y lo han dado excelentemente. No se notaba la ausencia de esa persona. Eso nos está enseñando, ¿qué nos está enseñando? En primer lugar, a organizarnos, a trabajar en equipo. ¿Ya? En equipo. En medicina, el equipo es importante. ¿Ya? Entonces, estamos aprendiendo, y no es necesariamente decir, no, este es del Collao, este es del Quechua, este es del Guaraní, etcétera. No me llevo bien, no. Aquí tenemos que saber trabajar entre todos. ¿Ya? Y si mi compañero no sabe hablar muy bien la español, ¿ya? Yo me siento con él y le digo, ¿sabes qué? Vas a hablar de esta forma y así
te sugiero con buenos modales y le enseñamos, ¿me entiendes? ¿Ya? Entonces, aquí es cuando uno aprende a trabajar en equipo, ¿ya? Y muchas veces ha habido, ¿ya?, que ese equipo ha seguido perdurando a través de los años hasta el internado, etcétera. Han seguido trabajando igualito, los mismos, ¿ya? Porque ya tenían confianza, se conocían, ¿no? Y un día a una ex alumna que es profesional, que no vive aquí, que está viviendo en Santa Cruz, le dije, ¿quiénes de tus compañeros viven aquí y son especializados ya? Me dijo, de los que han sido alumnos, la fulanita, el fulanito, así, ya vienen unos 5. Y aunque no me crean, los 5 se colaboran en todo. Los 5 se siguen apoyando, ¿ya? Los 5 se reúnen. Un día que yo les dije, yo voy a llegar al aeropuerto en esta hora, voy a estar así, han estado los 5 recogiéndome. Ni uno menos, ni uno más. Y cuando uno de ellos tiene algún problema con algún paciente que no mejora, que está muy mal, ¿ya?, los otros 4 están con el colega colaborándole. ¿Te imaginan? Es trabajo en equipo, ¿ya? Y entre ellos hay un pediatra. Y el pediatra muchas veces está colaborando en el tratamiento de un adulto al lado de su compañero. Es tratamiento en equipo, es confraternidad. Y eso comienzan a aprender ahora. ¿De acuerdo? Entonces, manos a la obra. Yo les voy a cobrar ya el sábado. Quiero que me vayan diciendo los coordinadores aquí, doctor, hemos hecho así, ya está distribuido. No creo que me digan, ya hemos terminado. No creo. Porque me van a tener que mostrar el primer borrador, el segundo borrador, el tercer borrador, el cuarto borrador, el quinto borrador. ¿Ya? Y van a tener que hacer las presentaciones en borrador también de todas, ¿ya?, en algún lugar, ¿ya?, por grupos. Y el otro grupo puede quedar invitado también para ver. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ir a lo perfecto. ¿Listo? Y si no les gusta lo perfecto, vamos a ir a lo excelente. ¿Ya? ¿De acuerdo? Yo sé que muchas veces al preparar se van a poner a llorar una de ustedes y otra de ustedes les va a venir su ataque de histeria que no debería ser y todo. Pero ahí está cuando se pueden entender entre ustedes, ¿no? No pelearle más para que se estrese más todavía. Eso no está bien. ¿De acuerdo, Juan Pablo? ¿Ah? ¿Micrófono? Sí, doctor. ¿Ya? Entonces, quedamos en eso. Ya les digo, el que no quiere, no hace. Lo siento, no hace. ¿Ya? Ya nos vamos a encontrar después en el RPT, que en el desquite, ¿qué más le llaman? Segundo turno, etcétera. ¿Ya? Y con el doctor Saavedra, cuando hemos tomado segundo turno, de los años que hemos tomado, uno solo aprobado. ¿Ya? Así que más les conviene aprender, y eso no les va a hacer daño. ¿De acuerdo, Rosa? Listo. Entonces, ¿hay alguna sugerencia, Belén y Adriana? ¿Están de acuerdo o no? Doctor, mientras vayamos presentando los borradores, vamos a tener que exponer, ¿verdad? Claro, ustedes hacen la programación, ustedes hacen el libreto, ustedes todo, ¿no? Aquí yo no digo, yo soy el coordinador y todos ustedes trabajan para mí. No. ¿Ya? Algún día, yo les digo, ustedes dos les ha tocado que les señale, ni los conocía. ¿Ya?
Le podía nombrar a la Juanita, a Mamani y a la Periquita Ortiz, digo, ¿ya? Pero se nombra a ustedes, no sé por qué, ni les he visto su cara, nada, por su nombre así, ¿ya? Entonces, puede que algún día ustedes, ¿ya? Ustedes no coordinen un grupo de baile, un grupo de presentación, de repente vayan a ser jefes de servicios de un hospital o directores de un hospital, y ahí van a tener que trabajar con grupos. Y están ustedes echando chispas y pagando derechos de piso trabajando desde ahora. ¿Ya? ¿Listo? Aquí no hay yo me corro. ¿Ya? El médico nunca dice yo me corro, yo me voy. Aquí es al 100%. ¿No ve Belén? ¿No ve Juan Pablo? Sí, doctor. ¿Sí? ¿No ve Pamela? Sí, doctor. Así me gusta, ¿ya? A Analía ni le pregunto, ya sé qué va a decir. Sí, doctor. Bueno, ya, entonces, antes que me olvide de eso, y comenzaremos nomás, Juan Pablo, ¿ya? Estamos atentos a tu tema interesante. Sí, doctor. ¿Se ve? Ahora sí, está bien. Ya. El sistema oscilocomotor. Bueno, antes de continuar con la exposición deberíamos tomar en cuenta los siguientes conceptos, que son para poder determinar si una articulación o una estructura está funcionando de forma correcta, se debe comprobar que su desplazamiento sea normal, ya que si va a haber poco movimiento o dolor al hacer los movimientos normales de una articulación determinada, significa que podría haber una lesión de los ligamentos. La palpación también es importante en una articulación, ya que permite identificar anatómicamente el ligamento lesionado. Igualmente en la palpación, al realizar la observación y la palpación, se puede denotar que hay acumulación de líquido. Juan Pablo, disculpa que te interrumpa, ¿ya? Disculpa. Analía, ¿qué estás viendo en la presentación de Juan Pablo? Habla. Vaya. Estoy viendo mucha letra. Eso. Es la primera, no, después ya tengo imágenes. Escúchame una cosa. No, puede que cambies a más bonito después, ¿ya? En su seminario no quiero ver esto. ¿Ya? No quiero ver esto. ¿Saben por qué les digo? Porque esto es fotografía del libro. ¿Ya? Fotografía del libro. Y yo me pongo a pensar, y sus compañeros se ponen a pensar también y dicen, ¿para qué estoy perdiendo una hora de mi sueño, de estar con mi familia, cenando, etcétera, si voy a estar leyendo un libro? Puedo leer los libros en mi cama, ¿no ve? Y a veces cuando vamos a una conferencia y nos ponen esto, también nos da sueño, nos aburrimos, protestamos dentro de nosotros, etcétera, ¿no? Por eso les digo, tratemos de no hacer esto. Ustedes están aprendiendo, tratemos de no hacer esto, ¿ya? Porque realmente no está bien, ¿ya? Yo les digo que alguna vez he dado una conferencia fuera del país inclusive, con una sola diapositiva. Una conferencia con una sola diapositiva, ¿ya? Y en esa diapositiva había la cuarta parte de letras de lo que está aquí. Más eran dibujitos, más eran caricaturas, etc.
¿ya? Y he hablado casi 45 minutos, he hablado. Entonces, eso para que vayamos aprendiendo, ¿ya? ¿Está bien? Ya, seguí, Juan Pablo. Ya. Bueno, al realizar la palpación también, si notamos hinchazón, esto puede ayudarnos a determinar que va a haber dolor e inflamación. Y la crepitación también es importante, ya que al momento de escultar se puede escuchar la fricción de los tendones y las bandas fibrosas. El calor, como ya lo había mencionado, también la contracción de los músculos, los movimientos articulares, y también se podría realizar la medición de estas mismas estructuras. En la exploración de la columna vertebral, como bien sabemos, la columna vertebral está compuesta de la región cervical, la dorsal, la lumbar y la región sacra. En el momento de la inspección del área de la región cervical, se realiza una flexoextensión, o sea, el movimiento anterior y posterior, y en este tipo de movimientos, las principales vértebras que realizan esta función son la C4, la C5 y la C6, mientras que en la flexión lateral son la C4, la C5 y la C6. Cuando no hay un movimiento adecuado de este y hay un dolor irradiado hacia el hombro izquierdo, podría hacernos sospechar que es una radiculitis con riesgo de la compresión de la C7, la C8 y la D1 o la torácica 1. También la limitación de movimientos en jóvenes podría hacernos sospechar de una espondilitis anquilosante. Y la limitación sin dolor en mayores de 50 años, una hiperestosis esquelética difusa. Pero también podría estar relacionada con una tortícolis. Para la inspección de los hombros, los hombros, las crestas ilíacas y las rodillas tienen que estar alineados al mismo nivel. Los músculos deben ser simétricos, igualmente que las crestas, las espinas y las prominencias. En la inspección se debe observar claramente las curvaturas espinales y que no haya una exageración de estas. También las escápulas. Es un factor bastante importante que ya vamos a ver más adelante, la importancia de las crestas de las escápulas y de los glúteos. Y la inclinación ayuda a ver la convexidad regular de las vértebras y que estas tienen que permanecer en la línea media. Aquí podemos ver la escoliosis, que es la desviación lateral de la columna vertebral. Aquí se puede ver una columna escoliótica y aquí una normal. Y esta se denomina la posición de Adams. Es cuando el paciente está inclinado hacia adelante intentando tocarse los pies. Y se puede ver la deformidad causada por la escoliosis, donde hay un desnivel de la escápula. Los signos de la escoliosis: va a haber una escápula prominente, una concavidad lumbar, hombros desnivelados, una convexidad torácica, una curvatura en la columna y las caderas desniveladas, igualmente que los glúteos. Se puede ver otra. Las causas pueden ser estructurales, idiopática, poliomielítica o congénita. Estas son las estructurales, y las no estructurales sería la antalgia, que es, como se podría decir, el acomodamiento para evitar el dolor, postural, compensada por el acortamiento de un miembro, o una patología discal. En el caso de la cifosis, es una alteración del plano sagital antero-posterior de la columna. Se va a ver un aumento en la convexidad posterior de la columna, y también va a aumentar la curvatura lumbar o la lordosis. Aquí se puede ver nuevamente que va a haber un aumento de la curvatura dorsal. Aquí hay distintos tipos. Una que es la postural, que es la más común, generalmente en niños pequeños, y es por una inadecuada postura. En la enfermedad de Schuberman, esta se nota en la adolescencia
y es por una deformidad en las vértebras que hace que se vean como cuñas en vez de verse rectángulos. Y la cifosis congénita, que esto puede deberse a la fusión de las vértebras. En la palpación estamos en búsqueda de una hipersensibilidad por el prolapso discal, la discitis séptica tuberculosa, cuando la tuberculosis ya es extrapulmonar, un tumor, espondilitis. También se debe realizar la palpación muscular para ver que no haya dolor y comprobar el tono muscular, y la medición de la expansión torácica. En el hombre es a la altura de la aureola y en la mujer a la altura del surco mamario. Esta debe comprobarse las diferencias en la expansión, ya que si la expansión es menor a 2,5 centímetros, está disminuido y es típico de una espondiloartropía. Igualmente debe haber una palpación de las cinturas escapulares, con la punta de los dedos, preferentemente sentado, de cúbito prono, para comprobar de que no haya dolor ni deformidades óseas. En la hiperlordosis es una exageración en una curva natural que es la lumbar. Esta también puede ser por consecuencia de una cifosis. Este es un video sobre la palpación de la columna vertebral. Tienes que aumentar más volumen, no se escucha. Ahí está. ¿Se escucha? No va a funcionar, Juanpa. No suelen funcionar. A ver, puedo sincronizarlo con el del celular y a ver. Para valorar la columna lumbar, buscamos nuevamente la asistencia de limitación a los movimientos o la asistencia de dolor con los mismos. Primeramente valoramos la flexión. En este momento indicamos al paciente que se doble hacia adelante sin doblar las rodillas. Este movimiento no solamente participa la columna lumbar, sino que también participa la cadera. De tal manera que lo más importante es observar cómo se va modificando la columna lumbar. Hacia arriba. Primeramente observamos que la columna es cóncava. A medida que se va flexionando se rectifica y finalmente observamos cómo se vuelve convexa. Esto ocurre en individuos normales. Si queremos determinar exactamente la movilidad del segmento lumbar, podemos realizar la prueba de Schwaber. La prueba de Schwaber consiste en marcar dos puntos de referencia, el primero de ellos a nivel de L5, para ello tomamos como punto de referencia L4 y la unión de las crestas ilíacas más o menos un través de 12 centímetros hacia abajo, y otro punto de referencia que se encuentra situado 10 centímetros por encima. E indicamos al paciente que realice la flexión. En un individuo normal, la distancia, una vez flexionado, tiene que ser superior a los 4 centímetros. Si hay una distancia inferior a 2,5 centímetros, casi podemos asegurar que hay una limitación de este segmento e indicar una posible espondiloartropatía. Los siguientes movimientos a explorar son movimientos de inclinación y para ello le indicamos al paciente que con la mano pegada al muslo se deslice inicialmente hacia un lado, observando la movilidad armónica de la columna, habitualmente 30-40 grados, y hacia el otro lado. Hay que señalar que este movimiento de inclinación lateral es el que inicialmente se puede limitar más precozmente en los pacientes que presentan espondiloartropatías. Finalizaremos la exploración de la columna lumbar indicando al paciente un movimiento de extensión.
Esto se realiza, sujetamos inicialmente la pelvis con las manos y le indicamos que se extienda hacia atrás. Es un movimiento difícil de valorar, no hay rango de normalidad y los pacientes que presentan síndrome facetario presentan dolor con este movimiento. Para explorar la rotación tóraco-lumbar, primeramente fijaremos la pelvis sentando al paciente. Posteriormente fijaremos la cintura escapulo-humeral indicando al paciente que cruce los brazos sobre el hombro. Y posteriormente le indicaremos que realice rotaciones alternativas hacia un lado y hacia el otro. Ya. El signo de Lausanne. Al paciente de cúbito supino se debe sujetar el talón del paciente y se lo debe elevar hacia arriba. Si el paciente siente dolor a partir de los 70 grados, puede determinarse de que hay una compresión entre los 30 y 70 grados. Puede demostrar que hay una compresión nerviosa por la presencia de dolor. En la maniobra de Neri, creo que no está bien, pero el paciente está sentado y debe intentar pegar el mentón en el tórax mientras mueve la extremidad inferior, y si llega a sentir dolor, igualmente puede demostrar una compresión de la raíz nerviosa. Encontrar lumbar o dolor en este tipo de procedimientos puede señalar discopatías, espondilodiscitis infecciosa, tumores, aplastamientos vertebrales, espondiloartrosis, espondilopatías seronegativas. En el hombro se debe verificar la articulación glomero-humeral, la acroclavicular, la acromioclavicular, la del manguito rotador, que está formado por los músculos supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular, que envuelven esta articulación. Igualmente que en el anterior caso, se tiene que observar la simetría de las masas musculares, la palpación de estas, para confirmar de que no haya masas o dolor o inflamación. Y estos tienen que tener movimiento de aducción, flexión, extensión, rotación interna y rotación externa. Esos movimientos nos permiten determinar ciertas patologías o dolor, por ejemplo, o tendones específicos afectados. Como el dolor en la abducción está relacionado con la tendinitis del supraespinoso, el dolor en la rotación externa, la tendinitis del infraespinoso, y dolor en la rotación interna, que está relacionado con la tendinitis subescapular. En la capsulitis adhesiva, este no tiene un diagnóstico etiológico fácil, pero está relacionado con la rotura del manguito rotador, la artritis reumatoide, y es más frecuente en personas que tengan diabetes mellitus, la tuberculosis, carcinoma, patologías tiroideas, cardiopatías isquémicas. Esta capsulitis adhesiva no permite el movimiento del brazo en ninguna dirección, simplemente se queda estático y es un dolor intenso. El codo. En la inspección del codo, la cavidad entre el olecrano y el epicóndilo lateral. Si hay un derrame en esta cavidad, va a aparecer un abultamiento, no dejando o no permitiendo la palpación de esta cavidad. En la epicondilitis externa o codo del tenista, hay un dolor en la parte del epicóndilo, hay dolor en la palpación del epicóndilo externo y en la extensión de la muñeca contra la resistencia. En la epicondilitis medial o codo de golfista, es una afección que siente dolor al momento de palpar el epicóndilo medial. Igualmente se va a reflejar dolor cuando se mueve la muñeca contra la resistencia. Y aquí está el codo, con un codo que
que está con acumulación de líquido que se denomina bursitis, ya que al ver una inflamación y daño no puedes palpar la cavidad del codo. Para el movimiento del codo se debe evaluar para evaluar los rangos de movilidad del paciente. Tiene que realizar los movimientos de flexión, extensión a más de 10 grados se denomina hiperextensión, y pronación en la muñeca, la inspección y la palpación. Igualmente, si se ve abultamientos, si hay cambios de color, etc. En el signo de Tinel va a haber una percusión en el nervio mediano, el cual se va a sentir con una presencia de hormigueo o cosquilleo a través de la palma. Esto va a estar presente en el síndrome del túnel carpiano. En el signo de Palen se flexiona por 30 segundos y se investiga si va a haber una parestesis, o sea, va a haber una dificultad al movilizar las manos. En los movimientos de la muñeca normales debería existir la flexión, extensión y movimientos laterales. También se tiene que observar los movimientos musculares, ya que los más clásicos llegan a deformar las manos son la artritis reumatoidea, que una deformidad clásica de esta es una desviación cubital de todos los dedos a nivel de la articulación metacarpofalángica, mientras que en los dedos de cuello de cisne se va a observar en la articulación metacarpofalángica inflexión y la interfalángica proximal inflexión y la distal inflexión. En la vasculitis digital va a estar acompañada de gangrena en los dedos, y esto es una de las características del lupus eritematoso sistémico y también de la artritis reumatoide. Las manos Bouttinier, en una hiperextensión fija de las articulaciones interfalángicas proximales y una hiperextensión de las distales. Estas también van a estar relacionadas con la artritis reumatoide y la sinovitis. La sinovitis, que es un aumento del volumen blando y sensible que se observa en las interfalángicas proximales y las metacarpofalángicas. También son características de la sinovitis reumática. Estas son acumulaciones de cristal blando que se ven como una especie de tiza. Deformaciones clásicas de la artrosis. Los nódulos de Heberden, que son un aumento del volumen o de engrosamiento óseo. Y aquí se puede ver las que ya habíamos visto, la de cuello de cisne, Bouchard y Heberden, la deformidad cubital. Los nódulos de Bouchard, que es un aumento del engrosamiento óseo en las conexiones interfalángicas proximales. Por aquí, por ejemplo. Y otras alteraciones son como la de Dupuytren, que esta está relacionada con un engrosamiento se encuentra un engrosamiento, una retracción palmar en la flexión fija de los dedos, y esto es característico en personas con ingesta elevada de alcohol y personas diabéticas. Y los tofos, esos son los nódulos que ya habíamos visto en una imagen anterior, que tienen un material parecido a la tiza y está relacionado con la artritis por cristales o gota. En la palpación, el examinador debe tomar la articulación del dedo, el índice y la mano en sentido transversal y hacer lo mismo con la otra mano. De este modo, si existe algún derrame articular, presionar en algún sentido, se produce un abombamiento. Los movimientos de las manos son realizar el puño completo y la extensión en una postura normal. Ahora, las posturas anormales. Una postura en garra
puede denotar que hay una parálisis del plexo braquial. La mano del predicador está relacionado con la parálisis del nervio cubital. La mano caída, la parálisis del nervio radial. En la cadera, esto debe ser evaluado de cúbito supino para poder ver la simetría, igualmente que del lado lateral, evaluando la sensibilidad de las bursas. En la luxadura congénita de caderas, que está más relacionado con bebés, debe denotarse los pliegues inguinales y debe haber una simetría en las nalgas o glúteos, ya que estos nos van a demostrar si hay una correcta formación de las caderas. Y los movimientos y zangos normales de las caderas son la flexión, aducción, rotación interna y rotación externa. Y las rodillas, esas son importantes porque van a estar relacionadas con el estado del cuádriceps para poder denotar si hay una atrofia o no. También si hay un arqueamiento o un ángulo en ya que si va a haber un ángulo, una separación de la línea media de las rodillas, va a ser el genovarum, y lo contrario, si va a haber una aproximación de las rodillas a la línea media, va a ser el genovalgum. Esto es generalmente en niños. Y en la rodilla, para buscar derrames articulares o puntos dolorosos como tendinitis y bursitis, debe realizarse la palpación. También en busca de derrames articulares o el signo de Ola, que se tiene que comprimir el fondo del saco de un lado de la rodilla para absorber el abombamiento contralateral. Signo del témpano. Ambos dedos índices deben comprimir la rótula de la articulación tibiofemoral y sentir si hay rebote. Si es que habría un rebote, esto podría indicarnos una lesión de los meniscos. Los rangos de movimientos normal de las rodillas son la flexión, extensión, hiperextensión hasta los 10 grados. Al evaluar los rangos de movimiento se debe buscar la presencia de crujidos. El signo del bostezo, esta nos va a indicar la estabilidad de la rodilla. Si va a haber daño en alguno de los ligamentos colaterales, se busca poniendo una mano apoyada a un lado de la rodilla y la otra sobre el lado contrario del tobillo. Así se va a poder ejercer fuerza y angular la rodilla, y después se lo va a hacer del lado contrario para ver la estabilidad de la misma. El signo de cajón, esta va a indicar la ruptura del ligamento cruzado en la pierna. Esta debe estar angulada a 90 grados y debe estar apoyado sobre el pie en la camilla. Tomar la pierna por debajo de la rodilla con las dos manos y ejercer fuerza hacia adelante y hacia atrás, viendo que la rodilla esté estable, sin que se produzca un desplazamiento anormal. El pie y el tobillo. Esta primeramente se debe observar la forma de esta. Por ejemplo, el pie equino es una flexión acentuada. Este pie se encuentra en una flexión plantar a causa de una aitrogénica, que son hábitos tanto físicos como mentales que pueden desencadenar una anomalía física o anomalías genéticas como el tríceps sural retraído. En cambio, el pie sambo no se apoya en la planta, en la cabeza del primer metatarsiano, el quinto metatarsiano y el talón, sino esta se retrae hacia la línea media. Esta anomalía es de tipo genético. El pie plano. El pie plano es cuando hay un arco interno disminuido, va a haber un talón valgo que se va a aproximar hacia la línea media, el tubérculo del escafoides va a sobresalir, y esto va a predisponer al cansancio junto con la artrosis del pie y la artritis reumatoide. En el caso del pie y el tobillo debe haber una evaluación y el pie hallux o valgo es una versión de apoyo en la parte interna del pie. Esta deformación consiste en el primer dedo que se desvía hacia afuera. El valgus.
Esta deformidad es importante porque puede llegar a subluxarse en la articulación metatarsofalángica y puede haber un dolor constante por la compresión de los nervios. El varus es lo contrario, va a haber, el dedo va a estar hacia la línea media y va a haber una concavidad en los huesos metatarsianos. El pie y el tobillo. Los dedos en martillo es una hiperextensión de la articulación metatarsofalángica con una flexión interfalángica proximal. Esta va a estar predispuesta al roce del zapato, que va a empeorar la situación, y también va a predisponer a la aparición de callosidad, que es un engrosamiento de la piel. En el pie y el tobillo debe haber, igualmente que en todas las inspecciones que he mencionado, debe haber la palpación para encontrar puntos dolorosos, y los movimientos del pie y del tobillo debe ser la flexión, extensión, inversión subtalar y eversión subtalar. Aquí podemos ver. Eso sería todo. Muy bien, esto del sistema musculoesquelético es bastante largo, ¿no? Pero hay términos que debemos tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, decir, este miembro inferior está en abducción. ¿Ya? ¿A qué nos referimos eso? Cuando ese miembro inferior está el movimiento de una parte desde la línea media, ¿no? Hacia el otro lado. Y aducción, cuando el movimiento es de una parte hacia la línea media. Todo lo contrario. También cuando decimos este miembro, esta articulación está anquilosada, ¿a qué nos referimos? O nos referimos al término de anquilosis, ¿ya? Que es bien frecuente. Y eso tenemos que poner en nuestra historia clínica, ¿no? Entonces, eso nos está indicando que hay una abolición completa de los movimientos de la articulación. ¿Cuál sería la causa? Muchas veces la causa es que esa articulación está soldada, ¿no? ¿Ya? Por lesiones. Por ejemplo, en los hemofílicos han debido ver sus articulaciones están soldadas, ¿no? ¿Ya? No pueden flexionar nada. Ahora, esta articulación está artrósica, por ejemplo, cuando decimos eso, ¿qué sucede? Estamos refiriéndonos a la artritis que presenta, ¿no? Que puede ser la inflamación de la articulación. No se van a olvidar de eso. Ahora, tu compañero hablaba de cifosis. ¿Esa cifosis qué es? Es una curvatura angular de la columna vertebral con la convexidad dirigida hacia atrás. No sé si se orientan ustedes. ¿Ya? Ahora, ¿qué más estaba escuchando? Estaba escuchando el otro día, ¿no? Hablaban de parestesia. ¿Qué es parestesia? ¿Es lo mismo que anestesia? La sensación de un hormigueo, doctor. Parestesia. Sensación de calor y no solamente hormigueo, ¿no? Calor y hormigueo. De los dos. ¿Ya? Ahora, supinación. Ese tema también de supinación.
cuando se habla del sistema musculoesquelético. La posición del antebrazo que se adquiere volviendo la palma de la mano hacia arriba, ¿ya? O del pie que se obtiene colocando la planta hacia arriba, ¿ya? Esta acción de poner hacia arriba es supinación, ¿ya? Entonces, cuando están haciendo un examen de un paciente, ¿ya? Quieren que tu paciente haga esa acción, ¿no? De poner hacia arriba, pero tu paciente no puede tener algún problema a nivel de, ya, Belén, no te rías tanto, ¿ya? Entonces puede que tu paciente tenga, por ejemplo, una parálisis motora a algún nivel, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es la tendinitis, Belén? Eso, de los tendones. Bien, entonces, hay varias términos que debemos ir mencionando de a poquito, metiendo en nuestra cabeza, ¿no? Ahora, el examen del sistema musculoesquelético de un individuo o una persona que no ha experimentado ningún tipo de lesión aguda difiere del que se lleva a cabo en un paciente que tiene algún tipo de lesión, Belén. ¿No ve? ¿Ya? Difiere mucho. ¿Ya? Entonces, es por eso que cuando, si ahorita los pongo a ustedes y les digo, me vas a hacer un examen musculoesquelético de un paciente que entra a la emergencia, digamos, atropellado. Entonces, ahí las van a ver feas, ¿no? Porque van a tener que acordarse de toda la anatomía, que todo está a un lado, fracturas expuestas, etcétera, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿cómo comienza el examen de un paciente con problema locomotor, por ejemplo? ¿Cómo comienza, Juan Pablo? ¿Dolor o dificultad al realizar el movimiento? No, primero comienza por observar la postura del paciente. ¿Ya? Observar la postura. Y si ese paciente está movilizándose, observar la marcha. ¿Ya? O sea, referirnos a lo que está realizando tu paciente, esa persona, ¿no? ¿Ya? Ahora, ustedes saben que ¿será que podemos valorar la marcha de un paciente? ¿Sí? ¿Cuántas fases va a tener una marcha? Para Adriana, 3, 4, 5, 6. Adriana. Doctor, no sé si estoy mal, pero para poder valorar lo que es de cómo camina un paciente, tenemos que empezar por cómo parte, ¿no? Estando parado, desde ese punto. Ver el movimiento de las caderas, por ejemplo, en la marcha que hice, en la marcha equina, ver si es que si las dos piernas están afectadas o si es solo de un lado, para determinar, ¿no? Cuál es es la posible causa de que esté caminando así. No, el movimiento que tienes que ver, Adriana, es, en primer lugar, acordarte de que la marcha normal, ¿ya? Tienes que conocerla bien, ¿ya? Y tú sabes que la marcha, desde el punto de vista normal, tiene dos fases, una de apoyo y otro de balanceo. Son dos, ¿ya? Entonces, la fase de apoyo, ¿qué va a comprender? Y lo que tú decías, ¿no? Ahí está apoyando mal, ¿no?
va a comprender el golpe del talón, ¿no? Que cuando caminas tú, ¿no? ¿Quién es el que apoya directamente los dedos o la parte de los dedos? Si no apoya el talón, es un pato. ¿Lo ve? ¿Ya? Entonces, normalmente se debe apoyar el talón, ¿ya? Cuando el talón cae sobre el piso, ¿ya? Ahora, el apoyo intermedio después del talón, ¿ya? Viene cuando el peso del cuerpo va a transferir el talón, va a transferir del talón a la parte anterior de la planta del pie, ¿no? Entonces toca talón y luego va hacia adelante. Es lo normal, ¿ya? Y la otra parte que denominamos como adelanto, ¿ya? ¿Qué es el adelanto? Cuando el talón se separa del suelo, o sea, apoya y después el talón se levanta, ¿para qué? Para ir hacia el otro paso. Entonces, así podemos seguir hablando. Y la fase de balanceo, por ejemplo, ¿qué es la fase de balanceo? Es la que incluye una cierta aceleración, ¿ya? El balanceo de adelanto también se llama. Entonces, si no conocemos estas fases y no sabemos, nosotros caminamos automáticamente como pisemos y no nos interesa, pero ahora que estamos estudiando medicina, tenemos que saber lo normal, ¿ya? Es lo mismo que cuando les pregunto a ustedes, les digo, Delia, Condori, ¿tú eres normal? Me va a decir Delia, sí, soy normal, ¿no? Soy más normal que todos ustedes 15 que están aquí, ¿no ve? ¿Ya? Pero, ¿tienes razón o no tienes razón, Maribel? Habría que observarla, doctor. Claro, pero ¿qué es lo normal para nosotros? Para decir, esta marcha es normal. Y yo tengo una marcha normal también. ¿Qué es normal? Aquella que... Bueno, a ver, dime, Rocío, ¿qué dices tú? Que pueda presentar con normalidad esas dos fases, doctor, el de apoyo y balanceo. Ya, ahora, yo te pregunto, Rocío, tú cuando caminas, ¿mantienes las dos fases, como dice? ¿Cómo se dice? No, doctor, no, o sea, las personas no son iguales en la forma en cómo lo hacen de diferentes formas. Claro, porque para observar a una persona tenemos por lo menos que tener la noción, ¿ya?, de qué es lo normal. Ahora, muchas veces puede que yo no sea normal, pero sé que es normal, que es lo normal. Y para poder observar a una paciente si es normal o una persona, si no sé lo que es normal, difícilmente voy a poder decir este paciente o esta persona es anormal o es normal, ¿no ve? ¿Sí? Ustedes fíjense en la calle, fíjense caminar a la gente, ¿ya? Y van a encontrar un sinnúmero de alteraciones en la marcha. Antes no se daban cuenta. Podía estar caminando uno con la marcha de Pato Donald y no se daban cuenta. Les importaba un comino, ¿no? Ya, ahora, ustedes mismos, si se paran, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, por 5 hay 15. Si los hago caminar a los 15 en círculo, ¿ya? Y la traigo aquí y le digo, Daniel, Stephanie, Morales, ven aquí, ¿ya? Yo veo que de los 15 hay 12 tipos de marchas diferentes. ¿Ya? Regístrame esos 12 y me vas a registrar que son diferentes. Ahora, de esos 12, ¿son normales los 12? ¿Ah?
¿Qué dices, Senia? ¿Cuántas veces yo he ido a las famosas pasarelas? No a ver los vestidos, a ver cómo caminaban. ¿Ya? Claro que se ponen unos tacos de esta altura, ¿no? ¿De cuánto? ¿Cuál es Pamela, cuál es lo más alto de taco que tú puedes tolerar? ¿18 centímetros? Así. La Adriana puede tolerar unos 20 centímetros, ¿no? ¿Se imaginan? Me paro al lado de la Adriana, le llego al hombro cuando se pone así. Por eso me deprimiría, ¿no? Estar a su lado. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se las ve caminar? Y se ve que no caminan todos igual. Y cuando tú estás viendo venir, una de ellas está viniendo venir, ¿ya? Y ves que está haciendo mal. Imagínense, una persona con pie plano poniéndose tacos. Tortura. Y se ponen eso, y cuando uno se da cuenta que su pie es plano y está caminando con tacos, de seguro que al terminar la pasarela se va a caer. Y se cae. Por los nervios y todas esas cosas, ¿no? Se caen. Doctor. Dime, Adriana. Hablando sobre eso del pie plano, alguna vez leí que incluso no es necesario eso de usar tacos, ¿no? Simplemente una persona se da cuenta, o cuando, bueno, supuestamente el profesor de educación física en colegio tiene que empezar a observar todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque un síntoma del pie plano, si no me equivoco, es el dolor al correr. El dolor al correr, sí. Pero hay gente que aguanta su pie plano y camina chueco, adaptando su posición, ¿ya? Incluso muchas veces para no usar una plantilla, ¿no? ¿Ya? O no tiene plata para una plantilla. Y entonces, para que se den cuenta, hay muchas cosas que podríamos seguir hablando, ¿no? No hablando mal de la gente, ¿no? Sino hablando de cómo caminamos, ¿no? ¿Ya? Muchas veces ustedes se han debido dar cuenta que caminan mucho y les duele la espalda, ¿o no? ¿Ya? O cambian de zapato y les está doliendo todito el pie, les duele las rodillas, hasta la espalda también. Entonces, cuando vemos un paciente, tenemos que preguntarle. Si es un paciente del campo y camina con abarcas, hay que preguntarle y decirle, ¿alguna vez se ha puesto zapatos con tacos? No con tacos de nivel, ¿no? Zapatos civilizados con taquito. Ortopédicos, doctor, puede ser. No. Si es una persona del campo que camina con abarcas, le vamos a preguntar si alguna vez usó zapatos. No ortopédicos, los normales. Es que, por ejemplo, igual leí que para entrenar, para correr y todas las cosas que están relacionadas con ejercitarse, se tiene que usar un buen zapato, un buen tenis que tenga terraplén. A eso se les llama como tenis ortopédicos, más o menos. O sea, que sean con terraplén para que pueda amortiguar el peso. Más bien, en el pasado se venía haciendo... Yo no soy traumatólogo, ¿no? Soy médico. Pero entonces, en el pasado, ¿qué se hacía?
se experimentaba, se le daba un tipo de zapato, se le daba otro tipo de zapato, ¿no? Ahora ya hay métodos de diagnóstico electrónico, ¿no? Donde te ponen incluso, ¿cómo se llama? Terminales a nivel de distintas partes de tu pie y para ver, y te dicen camine y te hacen caminar y ven dónde está la deficiencia. ¿Ya? Ha cambiado bastante eso. Entonces, hay también problemas que muchos niños han tenido problemas de luxación de cadera cuando eran pequeñitos. Y sus padres nunca les han dado interés, les han prestado interés. ¿Ya? Y ese niño ha caminado siempre chueco y se van a dar cuenta bien, muchas veces se van a dar cuenta que gasta un solo lado del zapato. ¿Ya? Y que cuando tienen que dar solución, cuando ya tienen cierta edad, ¿a qué tienen que ir? A una cirugía. Entonces, ustedes se van a fijar en los niños que están jugando en el parque, que están en la plaza, que etcétera, que están caminando, etcétera. Fíjense cómo caminan esos niños. Y les preguntaría yo, estos niños o esta niña está caminando bien. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes ya pueden hacer incluso su diagnóstico y decir, este problema, esta niña tenía una luxación de cadera y nunca se le ha solucionado. ¿Ya? Espero que ninguno de ustedes haya tenido ese problema, ¿no? Ya, para que después me estén diciendo que estoy criticando. ¿Ya? Bueno, podemos seguir hablando mucho más, pero las noto un poco cansadas ustedes. Parece que hubiesen trabajado todo el día. Belén es la única que está feliz, que está riendo, que está alegre. Así me gusta verlos a todos. ¿Ya? Está enamorada. Analía, tú siempre estás alegre, no te preocupes. ¿Ya? Entonces, siempre me gusta. A veces Senia, a veces está alegre, ahora está más o menos, ¿no? Senia. Senia. Solo que estás un poquito cansada, ¿no? Ya. Muy bien. Mañana, ¿a quién le toca? Eso. Vamos a seguir hablando de este tema entonces, ¿ya? Posición y decúbito. ¿Listo? ¿Ya? Ya. ¿Y qué más quería decirles? Mañana le toca ¿a quién? Esta mañana hemos tenido una mala práctica con Adriana, pero lo vamos a reponer la próxima semana con toda seguridad, ¿ya? Entonces, Freddy Vallejos, ¿está? Freddy. No va a poder entonces. Ya no puedo, doctor. Ya. ¿Está en tu grupo, no, Belén? Ya. ¿Le dices, te comunicas con él o no? Ya, por favor, dile que mañana me busque a las 8:15. 8:15, ¿ya? Sí, estamos con muchos problemas de tipo administrativo, se está haciendo modificaciones dentro del mismo hospital y todos se nos están haciendo participar, entonces, pero 8:30, ¿ya? El miércoles, Senia. Sí, doctora, me toca. No te escucho, Senia, me estás murmurando ahí en mi oído. Sí, doctora, a mí me toca. El día miércoles. Ya, Senia, entonces a misma hora. Pamela. Sí, doctor. Te pesqué, Pamela. Entonces, también a la misma hora, ¿ya? Maribel. Sí, doctor, aquí. Ahí está.
Maribel Marlene Condoy, ya. Sí, doctor. Listo. Entonces, quedamos en eso, ¿ya? Y vamos comunicándonos todo el día. Hay personas que me deben lo que les he pedido y no me han entregado. Solamente tengo uno aquí. Creo que esa perdí también. Aquí está. Está bien presentado. Es de Rocío. ¿Dónde está Rocío? Aquí, doctor. Presente. Rocío. ¿Ves? De Rocío. Aquí está de Rocío, la única. He tenido suerte que uno me ha llegado. ¿Ya? Entonces, si no me presentan hasta mañana los que me deben, muere ya y queda como no presentado. ¿Ya? ¿Listo? Tengo un hito nomás. ¿Ya? Ejemplo de Rocío que me lo ha presentado. Y una cosa quiero decirles, cuando hagan sus trabajitos, que su carátula, no sé si la ven, está bonita, ¿ya? Listo. Empiezan a leer. ¿Ya? Y van a ver de que, fíjense, ¿ven algo? ¿Ven, no ven? ¿Ya? Sus párrafos van terminando y entrando y saliendo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso no está bien presentado. ¿Ya? Y así. Después, ¿qué más? Ahora, una cosa. Si ustedes al final ven que han terminado así, hay un espacio, y han leído, por ejemplo, el libro de Argente, el libro de que puede ser de otro autor, y lo han consultado para hacer estito, ¿ya? Póngale bibliografía consultada, ¿ya? Póngale, porque me gusta buscar lo que han consultado, ¿ya? No se olviden eso. Y otra cosa más, siempre es importante la fecha. Este tiene la fecha. ¿Ya? Y si Rocío Fernanda Condori me ha presentado su primer trabajo, póngale éxito, numérenlo su trabajo, número 1. El próximo que me va a presentar, número 2. Y el próximo que va a presentar, número 3. ¿Ya? ¿Listo? No numeren de 5 en 5, por si acaso. Porque alguna vez me han venido a reclamar, doctor, yo he presentado 40 y era de 5 en 5. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Entonces nos comunicamos mañana, nos vemos a las 8 de la noche. Y los que quieran buscarme para presentar sus trabajos, Xenia, me lo presenta hasta mañana, ¿ya? Listo. ¿Alguna pregunta? Analía, ¿nada? Analía ya se desmayó. Bueno. Doctor, no me desmayé. Doctor, mañana le tenemos que presentar así presencial, ¿no? ¿Todo el día va a estar en el hospital o solamente en la mañana? Mañana tú no tienes que ir. No, pero el trabajo, las que debemos, ¿no ves el trabajo? Claro, las que deben me lo pueden llevar al hospital un rato en la mañana. Ahí ya, doctor. Toda la mañana va a estar, ¿no? Claro, yo no me escapo, yo sigo ahí. Marco tarjeta. Ya está. Por favor, doctor. Sí. ¿Cuánto tiempo ya tiene tu trabajo de viejo ya, Belén? ¿Cuánto tiempo ya tienes de viejo? Si tiene 2 días, no hay problema, pero si tiene ya más de una semana, ya no debería valer. ¿Ya? ¿Listo? De acuerdo entonces, ¿ya? Nos vemos
Nos vemos mañana, ¿ya? ¿Listo? Y llámalo, Belén, llámalo a tu compañero. Te lo voy a esperar, ¿ya? Doctor, Listo. Hasta mañana entonces. Buenas noches a todos. Hasta mañana, doctor. buenas noches, doctor. Buenas noches. Hasta mañana, doctor. Chao. Doctor, Hasta mañana, doctor. ¿escucha? Hola.